¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Llevaba un par de días sin poder conversar con ustedes, o igual un poquito más, porque he recibido un ataque informático por parte de la organización esta, de la Watchtower, donde destrozaron uno de mis ordenadores. Bueno, destrozaron es un decir, lo fulminaron. He estado estudiando cómo pudo haber venido el ataque y seguramente vino a través de un contacto en el móvil. Y del móvil pasó al ordenador. La destrucción de muchos archivos, no solo los que tienen que ver con la Watchtower, sino en ese ordenador habían muchos archivos relacionados con mi trabajo también. Como ustedes entenderán, tengo varios ordenadores, pero justamente el que recibió el ataque era ese. Lo interesante del tema es que el ordenador ha sido resucitado y los archivos, el 95% de todos los archivos que había en ese ordenador han sido recuperados. O sea que a los amigos, es que existen, así como existen virus, existen... Ustedes saben que el ordenador es como el cerebro humano. Del cerebro humano es muy difícil quitar información. Por eso limpiar el cerebro humano no se puede borrar absolutamente toda la información que uno a lo largo de la vida ha ido metiendo en este ordenador biológico, en la suya, en la mía, en este aparato biológico que interpreta señales también, no solamente electromagnéticas, sino también fotónicas y de otra naturaleza. Nuestro cerebro es una cosa, es una maravilla. No vamos a hablar sobre el cerebro ahora, pero sí hablar de que es imposible eliminar, por ejemplo, para un testigo de Jehová, toda la información que se le ha ido metiendo a través del tiempo sobre el nombre de este Dios. Me gustaría conversar con ustedes hoy sobre el Dios falso Jehová. Y lo vamos a hacer como investigadores, no como religiosos. Ya les he comentado muchas veces que aquí no somos ni curita, ni pastorcito, ni ancianito. Aquí somos investigadores y denunciantes. Vamos a demostrar que Jehová es un Dios falso y es un impostor. Después del concilio de Nicea, se nos ha impuesto una serie de libros y voy a utilizar esta Biblia, es una Biblia detestable porque está manipulada y añadida, pero solamente la vamos a utilizar a los efectos de poder demostrar con la propia Biblia que manejan los testigos de Jehová. Han mezclado la adoración a un Dios falso con un sincretismo religioso, o sea, una mezcla de verdades entre el Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios del amor, el Dios de la luz, con la adoración a un ser caído de las estrellas, perteneciente a otra realidad. Y esto es muy grave. El nombre de este Dios, supuesto nombre,
ese nombre de Jehová aparece a mediados del año 1274 después de Jesucristo. Y este es un gran engaño, sobre todo sobre el nombre se ha engañado prácticamente a una gran porción de la humanidad, pero específicamente todo lo que tiene que ver con lo relacionado con este nombre de este Dios, hay seguramente muchos millones de personas, aproximadamente 8,5 millones, más algunas otras que todavía simpatizan, que han sido obligados a vivir en un engaño y en ignorancia. Les han obligado mediante esta Biblia, que ha sido distribuida por millones y millones y millones en el planeta Tierra, por los testigos de Jehová, y donde se ha puesto el nombre de Dios, por ejemplo, en las escrituras, en el Nuevo Testamento, en las escrituras griegas, donde no aparece en ningún momento el nombre no aparece el tetragramaton, y por lo tanto no aparece el nombre de Dios, y el nombre de Dios se menciona allí como nuestro Padre, Padre eterno, pero nunca aparece en el Nuevo Testamento el nombre de Jehová. Los testigos de Jehová se han tomado la atribución de agregar el nombre en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo aparece el tetragramaton, y ya hemos hablado muchas veces acerca de la pronunciación de este nombre, que la de los testigos de Jehová es muy probable que no sea la correcta. De todas formas, vamos a hablar acerca de esta entidad llamada Jehová. Nos han inculcado que Jehová es nuestro creador, nos han mostrado que Jehová es el papá de Jesús, nos han dicho que Jehová es el Dios de los judíos y que es el Dios verdadero. Nos han enseñado de que Jehová es el mismo Padre universal, el creador de todas las realidades. Y ahora, como investigadores y como denunciantes, nosotros vamos a demostrar que Jehová es un Dios falso, es una entidad no de esta realidad, pero sí que interfiere en esta realidad, que es falsa. Miren, hace unos días los científicos han descubierto que en las dos dimensiones existe la gravedad y que es posible que en dos dimensiones haya creación. Esto, dos dimensiones, o sea, en el plano. Los científicos han demostrado que existe una realidad y que hay gravedad en dos dimensiones. Nosotros somos seres de 3 dimensiones y que casi todas nuestras cosas las proyectamos y las bosquejamos en 2 dimensiones. Nosotros proyectamos nuestras ideas y las cosas que escribimos, los planos, algo que vamos a transformar en una realidad posteriormente, la proyectamos en 2 dimensiones. Por lo tanto, 3 dimensiones se aplican y trabajan sobre 2 dimensiones y sobre toda una realidad en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que sobre 3 dimensiones que somos nosotros y estamos metidos en 3 dimensiones, existen otras realidades que pueden aplicarse e interferir e intervenir en esta realidad. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos estado observando que el cerebro humano genera los pensamientos y las ideas de forma geométrica. Ustedes esto lo pueden investigar más adelante, pero unos descubrimientos que se han hecho actualmente es que las neuronas humanas funcionan en camarillas. En camarillas, ¿qué quiere decir? Que neuronas asociadas, y que cuando se proyecta un plan o se pretende tomar una decisión, nuestras neuronas proyectan en nuestro cerebro formas geométricas que van desde 7 hasta 11 dimensiones y hasta más dimensiones.
esas formas geométricas de nuestro cerebro, una vez tomada la decisión, desaparecen. Eso la ciencia lo está descubriendo hoy. Lo que le quiero decir es que a los testigos de Jehová le han implantado una información que es muy difícil de quitar. El tetragramatón, dicen ellos, que el nombre más extendido y el más popular es Jehová, y hay quienes que dicen que es Yahvé o Yahweh. Y que este Dios se le reveló a Moisés en el libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente. Ustedes empiezan el capítulo 3 y dice: y Moisés llegó a ser pastor del rebaño de Jetro, el sacerdote de Madián. Llegó a ser pastor del rebaño de Jetro, el sacerdote de Madián, de quien era yerno. Mientras arreaba el rebaño del lado occidental del desierto, llegó por fin a la montaña del Dios verdadero, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Jehová. Y acá recuerde que cada vez que aparece Jehová, en realidad aparece el tetragramatón, IHWH, en el formato hebreo. Dice: mientras él seguía mirando, pues he aquí que la zarza ardía con el fuego, y no obstante la zarza no se consumía. Ante esto Moisés dijo: solo voy a desviarme para inspeccionar este gran fenómeno en cuanto a por qué no se quema la zarza. Cuando Jehová vio que él se desviaba para inspeccionar, enseguida Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. A lo cual dijo: aquí estoy. Entonces él dijo: no te acerques acá, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es de pie es suelo santo. Y después siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque temía mirar al Dios verdadero. Aquí es cuando él le habla más adelante, a partir del versículo 14, ¿quién es? Las traducciones dicen: yo soy el que soy, otros dicen: seré el que seré, y los testigos de Jehová han puesto acá: yo resultaré ser lo que resultaré ser, o sea, seré lo que sea necesario ser. Y los nombres con los que aparece este Dios pueden ser Jehová, Yahvé, Yahweh, Adón, le dicen Adonai, Elión, Eloadi, Elohim, Yahvé, Shabot, etc. Pero la pregunta es: el Padre, el creador de todas las realidades, el creador de todas las esencias, el creador de la materia, antimateria, de la conciencia, de la vida, el principio de todas las cosas, ¿tiene nombre? Pues para que alguien tenga nombre, alguien se lo debe de haber puesto. Y el creador, el sin nombre, el verdadero es el sin nombre. Porque no necesita nombre, no necesitaba ni un coigual ni nada que lo... Sin embargo, el Dios de los testigos de Jehová tiene un nombre. Tiene un nombre, pero además de tener un nombre, podemos analizar la procedencia de este ser, que es un ser corporal, que tiene dimensión, que es mensurable, tiene una dimensión, que tiene una apariencia. Vamos a ver de dónde viene Jehová.
Vamos a buscar Isaías capítulo 30, versículo 27. En su Biblia, capítulo 30, versículo 27. Y dice así: mira, el nombre de Jehová viene de lejos, ardiendo con su cólera y con nubes pesadas. En cuanto a sus labios, se han llenado de denunciación, y su lengua es como un fuego devorador. Lengua viene de lejos, ardiendo en cólera. ¿Qué le parece? El nombre de Jehová viene de lejos. ¿De dónde viene? Vamos a leer Isaías también, capítulo 13, versículo 5. Isaías, capítulo 13, versículo 5. Dice: vienen desde la tierra lejana, desde la extremidad de los cielos. Desde la extremidad de los cielos. Jehová y las armas de su denunciación para destrozar toda la tierra. Vaya tomando cuenta para qué viene Jehová. Viene de la extremidad de los cielos, viene del espacio exterior. Pero viene Él y viene con instrumentos de destrucción para destruir toda la tierra. ¿De dónde viene? Desde la extremidad de los cielos. O sea, no es que viene desde una esencia completamente diferente, no, viene desde esta realidad. Los testigos de Jehová durante mucho tiempo estuvieron diciendo que viene de la zona de Orión o de las Pléyades. ¿Ubica usted la constelación de Orión, las 3 estrellas de la cintura, Betelgeuse y todas las otras estrellas fabulosas que hay ahí? Pero un poquito más allá aparece las Pléyades, y en el medio, por ahí, Alción, donde los testigos de Jehová han estado diciendo que era el trono de Dios. Ahora sabemos que el universo es infinitamente grande. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Apocalipsis o Revelación, capítulo 12, versículo 7 al 9. Este es un texto que adoran los testigos de Jehová. Y estalló guerra en el cielo. Miguel, que ellos dicen que este Miguel es Jesús. No hay nada que confirme esto, pero ellos dicen que este es Jesús. Dice: y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero este no prevaleció, o sea, el dragón y sus ángeles no prevaleció, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Vaya tomando nota, estamos hablando de un lugar, un espacio. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Llegaron a este planeta diferentes personajes desde el espacio o un mundo exterior ajeno a la tierra. Personajes que engañan
a la humanidad. Uno de estos personajes es Jehová o Yahvé, un ser corpóreo, una entidad que seguramente tiene una forma, es mensurable, tiene una dimensión. Vamos a buscar Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Estoy un poco olvidadín de manejar esta interpretación de la Biblia. Capítulo 33, versículo 11. Dice así: Y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, tal como hablaría un hombre a su compañero. Cuando Moisés volvía al campamento, su ministro, Josué, hijo de Nun, como servidor, no se retiraba del medio de la tienda. Moisés hablaba con esta persona cara a cara, dice. Hablaba como quien habla con un compañero. Vamos a un poquito más adelante y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 5, versículo 4. O sea, hablaba con una persona, una persona con una entidad real, fuera de la dimensión que fuera y fuera de la esencia que fuera, era una entidad real. Deuteronomio capítulo 5, versículo 4. Dice así: cara a cara habló Jehová con ustedes en la montaña, en medio del fuego. El medio del fuego. Cara a cara habló Jehová con ustedes en la montaña, en medio del fuego. Se presentaba ahí con grandes aspavientos. Vamos a buscar Números capítulo 12, versículo 8. Dice así: boca a boca le habló, y así le mostró, y no por enigmas, no por figuras, dicen otras traducciones. Y la apariencia de Jehová es lo que él contempla. Porque pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. Pero el detalle acá es Número 12:8, boca a boca le habló, y así le muestro, y no por enigmas. Cara a cara, veía la apariencia, ¿no? Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 10. Usted piense que no estaba hablando con un pastorcito, que acá estamos, es una investigación. Capítulo 24, 9 al 10. Y Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y los 60 de los ancianos de Israel procedieron a subir y llegaron a ver al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había lo que se parecía a una obra de losas de zafiro, y a los mismos cielos en pureza. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos procedieron a subir y llegaron a ver. Lo dice la propia Biblia de ellos. Si le queda alguna duda de esto, podemos buscar otro texto. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Dice: pero nunca desde entonces se ha levantado en Israel un profeta como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Jehová, cara a cara.
en un lugar en el medio del fuego, con cólera ardiente. Hablaba con Moisés. Ahora, fíjese que dice que este Dios es el que habitaba en el medio de Israel. Ahora vamos a ver de qué tipo de Dios hablaba Jesús. Vamos a buscar Juan. Vamos a buscar Juan, capítulo 5, versículo 37. Juan, Jesús, acá Jesús habla. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio él mismo acerca de mí. Ustedes ni han oído su voz en ningún tiempo, ni visto su figura. Ustedes no han oído su voz en ningún tiempo, ni han visto su figura. Sin embargo, los testigos de Jehová han estado enseñando de que, por lo menos dice que 3 veces Dios directamente habló. Sin embargo, Jesús acá dice que ustedes en Juan 5, 37, y en su Biblia, dice que el Padre lo envió, que él mismo ha dado testimonio. Ustedes ni han oído su voz y en ningún tiempo ni visto su figura. Nunca han visto el aspecto de Dios, ni han hablado con Dios, porque no han oído su voz. Juan 1.18. Juan 1.18. Juan 1.18. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito, acá no lo pudieron quitar. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que los ha explicado. Aunque ponen ahí cositas entre corchetes, entendemos que a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El único que ha explicado a Dios es Jesús. Seguimos. Juan 17:25. Juan, ustedes pueden agarrar su Biblia después y buscar estos textos. Juan 17:25. Dice así: Padre justo, el mundo, por cierto, no ha llegado a conocerte, pero yo he llegado a conocerte, y estos han llegado a conocer que tú me enviaste. El mundo, en otras traducciones dice, el mundo no te ha conocido. Los testigos de Jehová acá dicen que no han conocido los atributos, los planes, no sé qué. Pero aquí habla de conocer, de conocer. Usted no me está viendo a mí en 3 dimensiones, aquí usted me está viendo en un plano, pero usted me está conociendo, está hablando con una persona y estamos hablando cara a cara. Aunque me ve en 2 planos, porque no, aunque parezca que estamos en 3 dimensiones, en este vídeo estoy en 2 planos y no estoy en tridimensional. Usted me ha llegado a conocer. Pero vamos a ver que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero vamos a ver qué decía Pablo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timoteo. Hace mucho que no manejo esto, que no manejo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice así: el único que tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea honra y poderío eterno. Amén. ¿Sí? Dios no tiene el cuerpo que tiene Jehová.
y mora en luz inaccesible. No es de estas realidades. Entonces, podemos determinar que el Dios del Antiguo Testamento o de las Escrituras hebreas, como dicen los testigos de Jehová, y el Dios de Jesús son dos personas completamente diferentes. Jesús presentaba a otro Dios. Pero vamos a ver ahora otra característica de este Dios Jehová. El carácter de este Dios Jehová. Este Dios Jehová es un Dios guerrero, vengativo, celoso, un poco misógino, porque es persona varonil de guerra. O sea, no es que tiene las dos condiciones y el comportamiento que tenemos en la raza humana, que es femenino, masculino, etcétera, etcétera. Es persona varonil de guerra, es un poco misógino, que exige ofrendas, sacrificios, y además que es violento y agresivo. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Éxodo, capítulo 22, versículo 23. Éxodo, capítulo 22, versículo 23. Dice así: si de manera alguna lo afligieras, entonces si él de manera alguna a mí sin falta oiré su clamor. 22, 23. Y después dice, y el 24, y verdaderamente se encenderá mi cólera, y ciertamente los mataré a ustedes a espada. Y sus esposas tendrán que quedar viudas y sus hijos huérfanos de padre. Ciertamente, verdaderamente se encenderá mi cólera y los mataré a ustedes. Deuteronomio 7:2. En Éxodo 22, 23 y adelante dice que Dios enviaría un terror delante de él. Este Dios Jehová. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Y Jehová tu Dios ciertamente las abandonará en tus manos y tendrás que derrotarlas. Sin falta debes darlas por entero a la destrucción. No debes celebrar ningún pacto con ellas, ni mostrarles ningún favor. En otras traducciones dicen ni mostrarles misericordia. Y no debes formar ninguna alianza matrimonial con ellas, y no debes dar tu hija o tu hijo a él, ni debes tomar su hija para tu hijo. No debes mostrarle misericordia, ni ningún favor. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 15, versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2 y 3. Dice así: esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Tengo que llamar a cuentas lo que Amalec hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino al venir subiendo de Egipto. Ahora ve,
y tienes que derribar a Amalek y darlo por entero a la destrucción, en todo cuanto tiene, y no debes tenerle compasión. Y tienes que darles muerte, tanto a hombre como a mujer, a niño como lactante, a toro como a oveja, a camello como a asno. Y sigue. Niños de pecho a la destrucción, darles muerte, no tenerles compasión, no tener misericordia. Pero sigamos con el comportamiento de este Dios y su carácter. Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, versículo 33 al 34. Deuteronomio capítulo 2, versículo 33 al 34. Entonces Jehová nuestro Dios lo abandonó a nuestra mano, de modo que los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y proseguimos a tomar todas sus ciudades en aquel tiempo en particular, y a dar toda ciudad por entero a la destrucción, hombres y mujeres y niñitos. No dejamos ningún sobreviviente. ¿Qué tal? Este muchacho, Ese Jehová. Hombres, mujeres, niños, toros, vacas, perros, lo que venga. Pero vamos a ver cómo este Dios es un Dios celoso, posesivo y vengativo. Vamos a buscar en el mismo Deuteronomio, pero ahora el capítulo 6, versículo 14 al 15. Y dice, ustedes no deben andar tras otros dioses. Y usted preste atención, porque acá es Jehová el que está hablando de otros dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que está dando a entender que existen otros dioses. Recuerde que Jehová vino de las estrellas, y él y otros más, con otros. Él es uno entre otros. Ustedes no deben andar tras otros dioses, ninguno de los dioses de los pueblos que se hallan todo en derredor de ustedes. Porque Jehová, tu Dios, que se halla en medio de ti, es un Dios que exige devoción exclusiva, por temor de que la cólera de Jehová, tu Dios, se encienda contra ti y tengas que aniquilarte de sobre la superficie del cielo. O sea, no se anda con chiquitas, Jehová. O le das devoción y eso, porque si no te aniquila. Así va la cosa con él. Éxodo 25. Éxodo 25. Dice así: no debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva, que trae castigo por el error de padre sobre hijo, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación en el caso de los que me odian. Sí, Señor, es así. Nahum 1:2. Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva y se venga. Jehová se venga y está dispuesto a la furia. Jehová se venga en sus adversarios y está resentido para con sus enemigos. Ahora, la pregunta es, si este Jehová es el Dios del universo, es el principio de todas las cosas y es el único, ¿por qué se preocupa por la existencia de otros dioses y por la fidelidad o la lealtad que le puedan dar a otros dioses aquí en la tierra? Porque queda demostrado que en realidad este Dios tiene estas cualidades: vengativo, celoso, destructor, violento, agresivo.
no es el Dios verdadero. Porque lo que enseñó Jesús no tiene nada que ver con esto. Vamos a buscar Santiago. Vamos a buscar Santiago, capítulo 3 de Santiago, versículo 14 al 18. Dice así: pero si ustedes tienen en el corazón amargos celos y espíritu de contradicción, no anden haciendo alardes y mintiendo contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino que es la terrenal, animal, demoníaca. Porque donde hay celos y espíritu de contradicción, allí hay desorden y toda cosa vil. Pero la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Además, en cuanto al fruto de la justicia, su semilla se siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz. ¿Nota la diferencia entre las enseñanzas del Dios de Jesús y las enseñanzas que hay de este Jehová? Este Jehová le dio a los judíos, a los hebreos o a los israelitas, no solamente le dio los 10 mandamientos, sino que le dio 613 leyes. Y muchas de ellas están en contraposición total con las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerda usted de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? Está en la Biblia, Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Versículo 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, marca candente por marca candente, herida por herida, golpe por golpe. Esto es lo que pedía Jehová. Pero Jesús enseñó otra cosa. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 39 al 48. Es bastante para leer, pero vamos a leerlo, porque son los dichos y enseñanzas de Jesús y del Dios al que Jesús representaba. Vamos a empezar en 38. Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. ¿Oyeron ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Ustedes vieron dónde se dijo, en Éxodo 21, 24. Bien. Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inicuo, antes bien, al que dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y usted vaya pensando en los testigos de Jehová y el comportamiento en este canal y las cosas que hacen. Vaya pensando en eso. No resistan al que es inicuo, antes bien, al que dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguna persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueño de tu prenda de interior, deja que se lleve tu prenda de vestir exterior. Y si alguien bajo autoridad te obliga a 1 milla de servicio, ve con él 2 millas. Da al que te pida y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte prestado sin interés. Sin interés. ¿Se acuerdan del 6% de los préstamos
para construir salones, vale. Oyeron ustedes que se dijo, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos, orando por los que les persiguen. Destruyéndoles, tratando de destruir los ordenadores, tratando de... Esa es la forma. Y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir el sol sobre inicuos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, esto es lo que hacen los testigos de Jehová, amar a los que los aman. Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen también las mismas cosas los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? Esto es para ustedes, hijos y padres, que no hablan con sus hijos por culpa de la religión del Dios Jehová. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen la misma cosa también la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sí, las enseñanzas de Jesús no tenían nada que ver con las enseñanzas del Dios Jehová. Incluso no tienen nada que ver con las enseñanzas de los testigos de Jehová. Vamos a buscar Lucas capítulo 6, versículo 27 al 49. Pero les digo, ustedes los que escuchan, continúen amando a sus enemigos, haciendo bien a los que los odian, bendiciendo a los que los maldicen, orando por los que los insultan. Al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite tu prenda de vestir exterior, no le retenga siquiera la prenda de vestir interior. Da a todo el que te pida, y al que te quite lo tuyo, no lo pidas de vuelta. También así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, háganle de igual manera a ellos. Y si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito les es? O sea, es todo exactamente lo que les acabo de leer. Hay algunas modificaciones. En el 49 dice, por otra parte, el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento. El río rompió contra esta y esta inmediatamente se desplomó y la ruina de aquella casa vino a ser grande. Las enseñanzas de Jesús no tienen nada que ver con las enseñanzas de los testigos de Jehová. En Levítico, capítulo 20, versículo 10, habla sobre dar muerte a los adúlteros. Pero Jesús enseñó algo muy diferente. Jesús enseñó algo muy diferente en Juan capítulo 7, versículo 53. Juan capítulo 7, vamos a leer del 53 hasta el Juan 8:11. Bueno, lo que pasa es que ellos han quitado han quitado esta parte, pero está aquí abajo. ¿Se da cuenta? Ellos han quitado esta parte de la Biblia sobre la historia de la mujer adúltera. Jesús se fue al Monte de los Olivos y al amanecer, sin embargo, se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo empezó a venir a él y se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y después de ponerla de pie en medio de ellos, le dijeron a él, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de cometer adulterio. En la ley de Moisés, que Moisés prescribió que apedreáramos
a mujeres de esta clase. ¿Tú qué dices? Por supuesto, decían esto para ponerlo a prueba, a fin de tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en la tierra con el dedo. Como persistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Pero los que oyeron esto empezaron a salir uno a uno, comenzando por los ancianos y lo dejaron solo, y a la mujer que estaba en medio de ellos. El versículo 10 dice: enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde está? ¿No te condenó nadie? Dijo ella: nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Vete desde ahora y ya no practiques pecado. Así es Jesús y así es su papá. La ley del pueblo de Israel en Éxodo 35:2 habla del sábado, de la ley del sábado. Sin embargo, a Jesús, los escribas, los fariseos, intentaron condenarlo porque curaba enfermos en sábado. Y Jesús les presentó una ilustración en Mateo capítulo 12, versículo 11, sobre el cordero, o el asno, o el hijo que cae a un hoyo en sábado. Si ellos no irían a rescatarlo. ¿Por qué? Porque estos legalistas eran malvados, tenían mal corazón. Pero el apóstol Pablo también les mostró cómo es la forma en cómo obra el Padre. En Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice: pero ahora hemos sido desobligados de la ley, porque hemos muerto a aquello por lo cual se nos tenía sujetos, para que seamos esclavos en un sentido nuevo por el Espíritu, y no en el viejo por el código escrito. Él sabía que la ley del amor es muy diferente a la ley que practicaban los judíos. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 3, les da otra enseñanza también. El Espíritu del Dios vivo. Dice así: porque queda mostrado que ustedes son carta de Cristo, escrita por nosotros como ministros, no es inscrita con tinta, sino con espíritu de un Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en corazones. Espíritu de un Dios vivo, que no es un Dios vengativo, no es un Dios destructor, es un Dios que da oportunidades. El Dios de Jesús es un Dios diferente, pero el Dios al que servían los judíos, escribas, fariseos, y al que sirven los testigos de Jehová, es un Dios diferente. Juan 8:38 dice así: cuantas cosas he visto con mi Padre, las hablo, y ustedes por tanto hacen las cosas que han oído de su Padre. Ustedes hacen las cosas que han oído de su Padre. ¿Qué les ha enseñado su papá Jehová, testigos de Jehová? Les ha enseñado que la libertad, que los derechos, que cuando una persona piensa diferente, ustedes deben de aborrecerla, deben de odiarla, ustedes deben de lapidarla. Ustedes no muestran misericordia, ustedes son todo ley. ¿Por qué? Porque ustedes han oído a su papá, que su papá es Jehová. No es el papá de Jesús. Sigamos. En respuesta le dijeron: nuestro padre es Abraham.
Y Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme. Un hombre, y eso es lo que ustedes hacen, testigos de Jehová. Ustedes matan a las personas que les dicen que ustedes son hipócritas, malvados, que no tienen corazón, que no tienen cariño natural y que ustedes no están dispuestos a ningún acuerdo. Las obras de ustedes no son las obras del papá de Jesús, sino son las obras de su Dios Jehová. Pero ahora procuran matarme, un hombre que les ha dicho la verdad que oí de parte de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre. Le dijeron ellos: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque de Dios vine yo, y estoy aquí. Tampoco he venido por mi propia iniciativa, no, sino que aquel me ha enviado. El 43 dice: ¿por qué no saben ustedes lo que hablo? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El Dios de ustedes, testigos de Jehová, es un Dios impostor. Es un Dios malvado, que expulsa, que destruye y que resguarda la injusticia. Ustedes han protegido a pedófilos. Ustedes, vuestra organización, ha conocido violaciones de los derechos humanos, abusos de niños, por miles. Ha tenido los documentos en su posesión y nunca ha denunciado a la policía. Ustedes hacen los deseos de su padre. Ustedes son las personas que obran con maldad contra aquellos que les han hecho bien. Obran con maldad y destruyen los vínculos familiares, los vínculos naturales. Ustedes trabajan para un impostor. Pero ¿por qué les ha sucedido esto? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. 2 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice: y no hacemos como cuando Moisés se ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista con intensidad en el fin de aquello que había de ser eliminado. Pero sus facultades mentales fueron embotadas. Vuestras facultades mentales han sido embotadas. Ustedes están ciegos. Les hemos puesto información sobre la manera de actuar de vuestra organización, la que sabe que ese nombre es un nombre falso e incluso sabe que no debería de comportarse como se comporta y actuar como actúa desde el punto de vista social, familiar y desde el punto de vista de la propia existencia humana. Les hemos demostrado todo lo que han hecho con vuestro dinero. Ustedes han visto lo que han hecho con vuestro trabajo, cómo los engañan, cómo invierten en fondos de inversión. Y ahora, hace un tiempo, les hablé de JP Morgan y la sociedad que tiene con los testigos de Jehová y los problemas que tiene actualmente JP Morgan. Y ustedes no entienden, no quieren entender. Porque el versículo 14 de 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice: pero sus facultades mentales fueron embotadas, porque hasta este día presente el mismo velo permanece sin ser alzado durante la lectura del antiguo pacto, porque es eliminado por medio de Cristo. Muchas cosas, ustedes hacen valer cosas, ustedes son injustos, así como fueron injustos los judíos asesinos que mataron a Jesús, que hicieron un juicio ilegal, que lo
eliminaron de noche, hicieron un juicio en horas ilegales. Ustedes actúan de forma ilegal, violando leyes, yendo contra los propios estados, porque están muy interesados. Ahora, últimamente, están apelando a las emociones, a la identidad nacional, porque se disfrazan con cosas típicas, pero sin embargo les hablan que los países y eso, que ustedes son la sociedad del nuevo mundo. Sin embargo, miles de personas han muerto y mueren por vuestra causa, por vuestro rechazo, el ostracismo, la venganza, los celos. Vuestro Dios es un Dios falso. Vuestro Dios no es el papá de Jesús. Vuestro Dios Jehová es simplemente un vengador que les ha dicho que cuando una persona decide abandonarlos porque descubre las tramoyas, las trampas que ustedes tienen, entonces, sin haber cometido delitos y sin haber hecho nada extraño, ustedes lapidan, tiran piedras y lapidan a esas personas. No importa que sea papá, que sea mamá, que sea un hijo, una hija, un abuelo, una abuela. Ustedes lapidan socialmente, familiarmente, pero eso es lo mínimo. Ustedes impulsan al suicidio a miles de personas por estas causas. Y ni que hablar de los sacrificios. El papá de Jesús no exige sacrificios. El que exigía sacrificios de sangre, que sea derramada sangre y que se mataran vacas, niños, ovejas, lo que venga, y que se destruya todo, y que iba con cólera ardiente por delante, es Jehová. Jehová es el destructor. Jehová es el homicida. En cambio, el Dios de Jesús es amor, misericordia, benevolencia, paz, paciencia, orden, libertad. Eso es lo que es el Dios de Jesús. Quería mostrarle la gran diferencia que hay entre el papá de Jesús y el Dios de ustedes. Un Dios que no es un talismán, en realidad es una entidad que se ha tomado una atribución que nunca debía de haber tomado. Pero no era el único, no ha sido el único, hay muchos como él. Por eso la gran preocupación que ha tenido de que ustedes no se arrodillen ante otros dioses y le rindan servicio sagrado a otros dioses, porque tiene competidores, que no es el Dios verdadero, otros iguales a él, que se han peleado con él. Por eso, testigo de Jehová, analiza tu comportamiento social. Analiza tus motivos. Analiza tus motivos. ¿Por qué estás sirviendo a este Dios que te ha prometido un paraíso? Y te ha prometido que toda lágrima se borrará de los ojos y que ya no existirá más lamento, ni clamor, ni dolor. Ustedes estarán en un éxtasis brutal, absoluto, aquí en la tierra. Sabe, biológicamente y psicológicamente, la felicidad absoluta no existe. No existe un área en el cerebro humano que muestre el estado de felicidad, porque el cerebro humano está preparado para el dolor, el placer y la alegría. Pero el cerebro humano puede experimentar simultáneamente dolor a la vez que tiene algún tipo de placer, porque el cerebro humano y el ser humano está preparado para sobrevivir y para reproducirse, y en el camino obtener ciertas alegrías. La felicidad absoluta es un invento para poder manipularles. El paraíso prometido por este Dios falso no es lo que el Dios verdadero de Jesús ha prometido. Jesús habla del reino de los cielos y que iba a preparar moradas para ellos. Pero ustedes dicen que esa morada es para los que toman Macalán. Para esos es las moradas, para ustedes no es. Ustedes viven en una irrealidad absoluta sirviendo a un Dios falso.
Quiero darles las gracias a todos los amigos, a los suscriptores, a la gente que nos apoya en este trabajo. Y el objetivo que tenemos aquí no es llorar delante de ustedes porque no nos hable un hijo, una hija, una abuela, un tío, lo que sea. Aquí el objetivo es libertad. Libertad, libertad de conciencia. Libertad para poder pensar, opinar, para poder analizar. Nos ha dotado de unos lóbulos frontales analíticos que nos permiten valorar, que nos permiten analizar y que nos permiten tener raciocinio. Estamos preparados para sobrevivir, pero las promesas falsas, promesas incumplidas por vuestro Dios, promesas fallidas. Sin embargo, lo que no es fallido ha sido las muertes por causa de las transfusiones de sangre, los sacrificios de miles de personas cada año, los suicidios de miles de personas. Esos no son falsedades, esos son realidades, esos son verdades. Son verdades, como son verdades muchas de las cosas que decimos aquí y que las probamos. Ustedes no podrán callarnos, porque ustedes nos sirven al Dios de verdad. Les mando un abrazo a todos los que nos miran y nos apoyan, y a seguir adelante y no tener los archivos y las cosas. Nosotros todo recuperamos, porque así como el cerebro humano no hay nada que se pueda lavar, el cerebro no se puede lavar, por eso hay tanta dificultad para quitarse ese nombre de la mente. Pero con dedicación y denuedo la gente puede olvidar ese nombre y buscar al papá de Jesús.